¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo Ojo Deportivo. Menos mal que hoy no hay fútbol, porque qué frío. Aunque el viernes estuvo fresco, ¿eh? Sí. A mí me tocó Campe y Villa. Pelaba el frío, Pasa ¿eh? que los vientitos y son... quieto, uno quieto. Claro. Chau, Sergio. Hasta luego. Realmente estuvo fresco. Pero bueno, tenemos todos los partidos. Hay una lluvia de goles y de atajadas y de imágenes increíbles. Y va a haber cosas que no lo ven en ningún otro lado. Por supuesto. A mí me alegra que por ahí seamos fuente de colegas, Claro. De colegas que pueden hacer que tienen programa toda la semana, durante todos los días de la semana, podamos disiparle dudas. Bienvenido sea. Para ayudarnos. Y por ahí hay algunos que se animan a opinar. Vos sabés que yo me lo digo, hay una frase que es mi frase de cabecera: no es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, pero cuando lo mínimo que les pido, lo mínimo que le pido a algunos es que cuando vengan a retirar el cuadro de campeón, claro, ahí que se animen un poquito más. Ahí se pueden animar un poquito más. Pero no cualquiera, no cualquiera que se anima a decirnos cualquier cosa. Sé que yo pensé también esta semana, con respecto a los hinchas que por ahí en todas las canchas nos paran, nos dicen, che, fíjate esto, fíjate lo otro, dijiste esto, dijiste lo otro. O en el peor de los casos, ¿por qué no dicen esto? Claro. ¿Por qué no? Me han dicho, por ejemplo, estos árbitros siguen dirigiendo porque ustedes dicen que dirigen bien. Yo creo que el colegio de árbitros es más inteligente que eso. Bueno, a mí me dijeron bueno, a mí también, me han dicho que esperan a ver qué decimos nosotros, claro, pero como si fuéramos, como si fuéramos nosotros los culpables de lo que pasa, ¿no? Exacto. Y bueno, y en cuanto a eso yo quería decir, si para usted, por ejemplo, el arbitraje... Parece que no se puso el micrófono usted, ¿o no sí? puso el micrófono, che. Bueno, a ver, ¿se me estará escuchando o no? Se te escucha igual, dale, seguimos. Que yo decía, si para usted como hincha el arbitraje fue malo, y fue malo, si para mí fue bueno, fue bueno. Si fue regular, fue regular. Claro. El hecho de que yo tenga este micrófono, que hoy no me lo puse, y esa cámara, no significa que lo que yo digo sea la verdad. No, es mi opinión. pero aparte nosotros tenemos la imagen. Claro, el respaldo. Que bueno, que de último usted estará de acuerdo o no, pero la imagen no se puede adulterar. No. Es lo que es. Es lo que es. Por ahí podemos tener diferencia de opiniones. Pero bueno, arrancamos porque tenemos, como le decía, todo lo que se jugó entre semana, todo lo que se jugó el fin de semana, es una hora a puro fútbol, a puro... Hacen posible, sí señor. Ojo Deportivo, las siguientes firmas. Definió el torneo de apertura del fútbol femenino. Creo que como nunca allí ajustado llegaba Atlético Juventud de Malabrigo con Lacoste Racing, con chances a la última y novena fecha. Presentamos las imágenes. Ferretería Padmed, máquinas y herramientas para todos los rubros. Aquí encontrarás lo necesario para todo tipo de trabajo, para el hogar, seguridad industrial y mucho más. En calle 21, a metros de Ruta 11 Avellaneda. Bueno, llegó, ahí está, Lacoste recibiendo la copa de ganador del Apertura, pero ¿sabe por qué?
por mejor diferencia de gol. Bien llegaban empatados con el Atlético Juventud, los dos tenían 17 puntos, Juventud tenía mejor diferencia de gol y en esta novena fecha Juventud le ganó 7-0 a Platense y la Costa le ganó 13-0 a Deportivo Puerto. Por esa diferencia, ahí lo vemos al presidente de la Liga, que fue a Carlitos Baroni y bueno, dirigentes también del fútbol femenino. Terminó la Costa con más 41 y Juventud con más 38. Por diferencia de gol, por esa goleada 13-0, la Costa le arrebató sobre el final el torneo Apertura a Atlético Juventud Malabrigo, que bueno, este año se reforzó en el fútbol femenino. Pensaba en eso, no digo sorpresa porque todos los equipos trabajan para estar en lo más alto, pero sí que es novedoso lo de Juventud de Malabrigo, pero también desde el principio de año sabíamos y lo contamos que se estaba armando justamente para eso. Y Racing, que en la fecha anterior al empatar perdió chance, claro, pero tenía también en esta fecha llegaba con 15 puntos, contra 16 puntos. La Costa le decía que ganó la Apertura. La final está confirmado los días de la final del Copa Santa Fe. El 15 de agosto, el próximo 15 se va a jugar, sábado 15, se va a jugar en cancha de Social Lux, claro, el partido de ida, y el 25, me decía Laura, es martes. El 23 a las 15 horas, la revancha aquí en el Timbó. Así que el próximo fin de semana y el siguiente se estará jugando la final de Copa Santa Fe con la Costa, con toda el aura. Sí, ojalá y allí estaremos. Y allí estaremos, por supuesto. Vamos a la semana. Lo que se jugó en la semana. Tigre Campe, lo presentamos. Pam, 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 Vicempam. Vinimos a desayunar en familia al reconocidísimo Vicempam. Acá encontrás los bizcochitos más ricos, azucarados, de queso, con membrillo, pero no es solo la panificación. También tienen productos envasados y congelados, como tartas, empanadas, pastas frescas, tortas, sanguchitos y una cafetería ideal para disfrutarlo ahí mismo. Ahora te pregunto a vos, ¿qué productos de Vicempam no pueden faltar en tu casa? En la mía, el pan de galleta no se negocia. Bueno, partido de la fecha 7 entonces del Clausura, que se fue poniendo al día. No se jugó el fin de semana, se programó para martes. Exactamente. Y bueno, estaba linda todavía la noche, estaba agradable. ¿Y qué decir de este partido, Julio? Fue, por lo menos durante todo el primer tiempo, mejor Campe. Sí. Y notablemente. Lo complicó, allí lo obligaba. No estaba a la luz hasta que en una de las torres, hasta que llegó Marito Vera. Y solucionó el problema, y ahí tuvimos luz completa a full en cancha de Tigre. Esta fue discutida, no lo pudimos determinar. Estaba Nico Ojeda allá de línea. Da la sensación de que estaba parado, así que le tenemos que dar la derecha a Nico allí. Parecía que retrocedía Moreira, que me gustó mucho cómo jugó, un buen partido de Moreira. Pero es cierto lo que sí, en ese primer tiempo Campe, que le corrió de igual a igual o más, que fue más pulsante. La jugada esta del gol anulado había sido un golazo. Después Juanjo Martínez buscaba el ángulo, esa pelota, tapaba a Maxi Rodríguez. Pero en líneas generales es eso lo que podíamos mostrar. Y de hecho va a conseguir el gol Campe. Incluso como que, no sé, tardaba en salir Tigre, daba esa sensación. Y el que lo aprovechaba, creo que su primer gol desde la vuelta al fútbol liguista, Damián Tuto Escarel, que se encontraba esa pelota ahí en el área chica. Y era justo este 1-0 porque había tenido las más claras Campe y Villa. Pero generalmente suele suceder que los segundos tiempos le cuestan a Campe, sobre todo desde lo físico muchas veces. Sí, y sobre el final de ese primer tiempo llegó un golazo, una tremenda habilitación de pecho de Alex Acosta, que se la bajó perfecto para el que entraba de frente al arco, el goleador. Gran semestre está teniendo Brian Escarel, Fíjate, qué bien Alex Acosta. Y se terminaba ese primer tiempo con Tigre consiguiendo la igualdad, ¿no? Que nos queda averiguar si Damián Escarel y Brian Escarel serán parientes. Parece, bueno, no sé. Hasta acá eran los goleadores de la noche. Sí, señor.
ya en el segundo tiempo, Campe en el comienzo tuvo esta, que bien Nahuel Gómez la alcanzó a manotear cuando Romero estaba para empujarla, pero después Campe se fue quedando sin piernas y Tigre se había hecho en cierto momento un partido de ida y vuelta, porque Campe iba, pero claro se descuidaba. Sí, entretenido, por lo menos desde el espectáculo fue un lindo partido para ver. Acuérdese de esta jugada, porque después Brian Escarel va a hacer un gol. Casi ahí igual. Se la tapó, pero casi igual, frente a la Costa, ¿no? Y mire esto, que nadie se percató, me parece. ¿Dónde le pega? Sí, la espalda parecía. La espalda parecía, ¿no? En el brazo, no sé. Hasta que llegó Agustín Cairati, que había llegado desde el banco y con un Campe ya disminuido físicamente y Tigre yendo. Una buena habilitación allí, creo que es de Chávez. No dudó Cairati. Metió un sablazo inatajable para Maxi Rodríguez. La cosa es que Tigre, mira esta bandera, nos vemos en la mala donde los cobardes no están. Mirá qué bien. ¿Será algún mensaje? Puede ser. El puede Campe. Ser. Esa bandera es nueva. Eso está relativamente claro. nueva, ¿no? Y sobre el final, Mario Duarte se pierde esta chance para asegurar, pero bueno, de todas maneras, Tigre sumó 3 puntos que le permitían recuperar la punta del clausura. Claro. Le permitía eso. Fue en la semana. Eso fue martes. Después miércoles usted estuvo en La Sarita Adelante. La Sarita Adelante, donde hay polémica. Lo vemos. La comuna de La Sarita, apoyando el deporte de la región. Bueno, se jugaba en la noche con el arbitraje de Damián Cheche Ávila, que estaba un poco accidentado. La realidad de este partido es que Adelante va a ser, tanto en el primero como en el segundo tiempo, superior, va a tener las más claras, va a controlar el juego, la pelota. La primera era de Rivero, después este remate que obliga la estirada de Maxi Fleitas y a través de Tobías Pisech, quizá la más clara del primer tiempo era esta, que hay una buena tapada, también una buena respuesta de Adilson Fontana. Y va a llegar en este tiro libre el gol, que para mí no fue gol. No, ya se discutió mucho porque lo subimos a nuestras redes. Sí. Y claramente no hay gol, ¿no? Claro, hay cabezazo de Carlos Nadalich. El que está parado en la línea, incluso afuera, es Mateo 40. La pelota pega travesaño, palo y rebota hacia adentro. Después la termina rechazando Tobías Agustini. Lo celebra Adelante recién cuando se fue a instancia del asistente, ¿no? Claro, de Juan Farías, que es el que con la típica corrida hacia el medio del línea da a entender que hay gol y de ahí pita Damián Ávila y recién ahí es donde Adelante se da cuenta que fue gol. Claro, se da cuenta que había sido gol. No lo podían creer ni Maxi Fleitas ni Mateo 40. Mateo 40 era el hombre que estaba en la línea. De ahí vienen esos gestos. Y la Sarita le costaba salir, presionaba bien también Adelante. Carlitos, que va a tener otra muy clara, esto ya es segundo tiempo. Buena estirada de Maxi Fleitas de vuelta. Y cuando podía salir la Sarita, que tiene partidos donde no resigna el juego, ¿no? Donde sigue intentando. Este fue uno de esos momentos. Y consigue este penal, ahí está el penal de Lucho Maniago. Hay una... Penalcito, le digo, Sí, no fue de gravedad, pero me parece que... Lo toca, lo desestabiliza un poco. Exactamente. Y va a cobrar justamente... Y estaba al lado. Sí, está bien posicionado Cheche en esta, sí señor. Adivina muy bien, iba fuerte y abajo y esa fue la clave para que termine convirtiendo el gol Tobías Pisech, pero había adivinado muy bien el arquero Fontana. Insisto, la Sarita generó bastante menos que Adelante, pero bueno, el resultado terminó en empate. Acá va a haber otra muy clara. Es el cabezazo de... No llego a ver si era Ulises Martínez, me parece. Sí. Otra vez reaccionaba bien Fleitas, después Carlitos va a tener otra.
Y tuvo la victoria en esta, Claro, Tobías, ¿no? en esta Estaba perfectamente habilitado, Sí. no sé si él creyó que no, pero... Era fina, pero estaba habilitado y quizá entendió que que estaba en posición adelantada y no definió bien. Lo cierto es que empate 1-1, obviamente más útil para adelante que para Lazarita. Sí, también ese día y correspondiente a partido pendiente, Chicago recibió a Alumni en cancha de Campo y Villa. Allí estuvimos. Para su auto, camioneta, camiones o maquinaria agrícola, Terna Neumáticos, representante oficial de cubiertas Yokohama en la región. Viaja seguro con Yokohama, lo último en tecnología. Encontranos en Calle 40, esquina 65, acceso sur por ruta 11, Barrio Las Flores, Reconquista. Bueno, estuvimos allí. Un Chicago que venía bien, que necesitaba estos 3 puntos para mantenerse, se mantiene Sí. aún en Sí, en los puestos de... Está octavo, ¿no? Perdió Sí. el fin de semana, que ya lo vamos a ver, pero sí, está bien Sigue en la estando pelea. octavo, ¿no? Llegó Luciano Arnolfo, cobra este penal sobre Ismael Gómez. Que está bien, me parece. Sí, fue un claro penal. E Iván Fernández lo transforma en gol. Iván Fernández, que viene siendo... Al fin de semana hizo un golazo. Sí, de también vuelta, hizo un golazo. Sí. Se ponía en ventaja Nueva Chicago, pero Alumni rápidamente, Juancito Pérez. El refuerzo. Inmediatamente, otro que viene convirtiendo en la jugada, yo le diría casi la siguiente, Alumni ponía el 1-1, allí estuvo Fabián Cabrera con Carlitos Cuadrio para el informe de Ojo Deportivo, ¿no? Y va a llegar el desnivel. También en el primer tiempo la encontró allí, le quedó servidita. Iván Fernández para establecer la diferencia de Nueva Chicago en ese primer tiempo. Yo no sé si Chicago perdió algún partido en condición de local ahí en cancha de Y Campo. lo tendremos que pensar. Acá hay una gran atajada de Luis Ismael. La amarilla venía allí para Ezequiel Ojeda, que después va a tener Alumni. Fue con todo, un Alumni que lo tiene a Juan Martín García, Claro, estrenando como técnico, entrenador. Yo le voy a contar después lo que fue el partido con Atlético Adelante por la otra fecha. Y esto se pidió mano de Nico Lugo, me parece que es. Pero fíjate, él está casi de espalda, ¿no? Sí, es cierto. Me parece que es absolutamente involuntaria. Sí, era Nico Lugo, sí, señor. Y Chicago, que va a tener una chance más en esta, que la tiran por arriba. Y sobre el final va a llegar, pues a que deja el pie levantado. Yo no alcanzo a ver si lo llega a impactar. Tenía amarilla Ezequiel Ojeda y acá se gana la segunda. Fíjate, levanta el pie y yo no sé si no lo alcanza a retener, digamos. Está bien ubicado Luciano. Sí, Arnolfo. Luciano estaba perfecto. La segunda tarjeta y ya sobre el final entonces Chicago sumaba valiosos 3 puntos frente a Alumni en la noche fría del miércoles pasado. Bueno, eso era todo lo pendiente. Estamos bien. Después de la pausa arrancamos con la octava. La octava, sí, Con señor. la octava, pero después de la pausa. Pan, pam, 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 pam. Si sos de mis pagos, seguramente conoces este jingle a la perfección. Hoy vinimos a desayunar en familia al reconocidísimo Vicen Pan. Acá encontrás los bizcochitos más ricos, azucarados, de queso, con membrillo, pero no es solo la panificación. También tienen productos envasados y congelados, como tartas, empanadas, pastas frescas, tortas, sanguchitos y una cafetería ideal para disfrutarlo ahí mismo. Y así, entre café, facturas y anécdotas, cerramos esta visita a uno de los lugares más queridos de Reconquista. Ahora te pregunto a vos, ¿qué productos de Vicen Pan no pueden faltar en tu casa? En la mía, el pan de galleta no se negocia.
¿Necesitas dinero rápido? En Mutual La Costa te ofrecemos préstamos hasta en 24 cuotas y con mínimos requisitos. Si sos empleado municipal de Avellaneda, tenemos líneas a sola firma y con tasas preferenciales. Contamos con líneas exclusivas para instalación de red de gas. Con Ciesa Gas, conéctese ya mismo. Mutual La Costa. Solicita tu préstamo ya, fácil e inmediato. Consultanos al 483-421 o por WhatsApp 3482 62 82 94. Estamos en calle 12 355 Avellaneda. ¿Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola? La solución. Baterías Wingeser. Con más de 30 años de trayectoria. Baterías Wingeser. Sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885 Avellaneda. Participación, trabajo, valores, tradición. Comuna de La Sarita, siempre junto a los vecinos. Este año, Ferretera Lobato celebra 20 años de historia y lo hacemos a lo grande, inaugurando un nuevo espacio pensado para vos. Todo lo que necesitas con la calidad y el servicio de siempre, ahora en un lugar más grande y moderno. Ferretera Lobato, 20 años creciendo juntos. Te esperamos en ruta A009, calle 55 o en nuestra clásica dirección de Boulevard Lobato 1044. En Mutual Matinso ofrecemos servicio de farmacia. Ahora también en nuestra farmacia comenzamos a trabajar con afiliados de PAMI. Ofrecemos servicio de enfermería para vos y tu familia. Hace crecer tus ahorros con nuestros plazos fijos. Cobro de impuestos con Banco Goinag, API, impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mutual Matinso. San Martín 1273, teléfono 3482 26 1311, Román. Bueno, antes de empezar con Tiro Román, lo invito a pasar por CIE Deportes porque se vienen dos promociones bárbaras, ¿eh? Con la tarjeta del Banco Nación hasta en 9 cuotas sin intereses. Usted se puede ahorrar un 25% que va por reintegro. Paga con la tarjeta del Banco Nación y, mire, 9 cuotas sin intereses con la Visa del Banco Nación. O si no, con la del Credit Cop, que también va a tener beneficios. Los mismos, 9 cuotas del 12 al 14 de agosto, hasta un 40% se puede ahorrar. Opa. El 20% de por sí, porque paga con la tarjeta del Credit Cop, que le suma un 10% si usted cobra el sueldo en el Credit Cop y un 10% más si lo paga con QR. Claro. O sea, puede sumar un 40%. 9 cuotas sin intereses, precios que no existen en CIE Deportes para aprovechar allí todas las promociones que tiene esta casa de deporte en Naveger 1035 de la ciudad de Reconquista. Pase por allí, no existen 9 cuotas sin intereses, tremendo, aprovechando las promociones del Banco Nación, la tarjeta del Banco Nación y la tarjeta del Credit Cop. Muy bien, ahora sí. Con todos ahí, Sí, señor. Le convido un mate y mientras tanto le Usted cuénteme. Sí, le cuento lo que pasó en el partido entre Atlético y Tiro y Román. Ferretera Lobato, 20 años creciendo juntos. Te esperamos en ruta A009, calle 55 o en nuestra clásica dirección de Boulevard Lobato 1044. Ya nos metimos en la fecha 8. Gastón Walker con Leo Gutiérrez y Fede Altamirano. La terna arbitral en este partido que en la previa pintaba lindo. Esto es la final del año pasado, la última final. Una reedición de aquel partido.
Y estuvo lindo. Usted sabe que a simple vista, bueno, el color en la tribuna, por supuesto, de ambos lados, pese al frío, pese al viento, había algo de gente. Le decía que a simple vista me pareció que Román había sido mucho mejor, pero después le voy a contar el ping-pong. Porque me tomé el trabajo de hacer el ping-pong. Yo miré y lo vi que Frankie Bertelo, que tremendo, tuvo una noche. Volviendo a primera, Frankie no sé cuántos partidos hará o cuánto tiempo hacía que no estaba en primera división, pero fue una de las figuras del partido. Sin duda le tapaba esa ¿A César? No, es a Zarini, jugador que como titular, estuvo César. Como titular, la primera vez que lo veo en Atlético y Tiro, sé que estuvo jugando en otros partidos, viene de la reserva. Sí. Zarini. Bueno, y a partir de ese mejor inicio de Atlético y Tiro, después fue casi todo de Román. Tuvo esas varias claras del Bocha. ¿Y qué pasaba con Atlético y Tiro? Que también tenían el arco a Nico Furrer. Esta fue clarísima, porque jugaron rápido, define Uriel por abajo y otra vez Bertelo. Se iba enojado. Esto es un ¿Primer tiempo? Primer tiempo, se iba enojado Maxi Lloverín. Minuto 36. Iba a llegar otra de las claras que tenía Román. El centro no lo ajustó bien el Bocha, pero un partido entretenido porque los dos llegaban, los dos se lastimaban. Había por supuesto, alguna pierna fuerte. Acá el que se lleva la amarilla es Lío Quintana. Y va a volver a tener un gran momento Román, y otra vez, fíjese, Nico Furrer, en 3 ocasiones. Primero, el cabezazo ahí, después desde el piso, tapando, y en 2 tiempos se vuelve a quedar con esa pelota. Pero sobre el final era mejor Román, era más claro, y va a tener esta que es muy clara de José Hacker, otra vez Furrer. Los arqueros, figura indiscutida de este partido, sin duda. Por eso estaban 0-0. Exactamente, por eso estaban 0-0. Pero va a tener 2 córneres seguidos Román. Fíjese la presión también. José Flores, que entró un poquito más adelantado de donde estaba jugando Maxi Lloverín, y esto le dio un cambio, quizá un plus a Román. Y de ese córner va a aparecer Pablo Cantero, que, bueno, con su altura ganó relativamente fácil. Y en el primer palo, ¿no? Claro, en el primer palo, fíjese, salta con él, creo que es Guido Álvarez, pero lo favoreció su físico a Pablo Cantero y lo ganaba 1-0 en el minuto 45. Cuando vio ese gol a lo último, que no te da tiempo de reaccionar, y así se dio el primer tiempo. ¿Presentamos el segundo? Vamos. Desde hace más de 30 años, acompañamos a las personas a cumplir sus sueños. La transparencia nos define. La experiencia nos avala. Porque somos personas que ayudamos a otras. Mutual Román Fútbol Club. Impulsamos tus proyectos. David Machuca, o Benigno Machuca, como aparece en la planilla, el número volante central de Atlético y Tiro, acá el número 5, lo mejor de Atlético y Tiro, sin duda. Necesita continuidad. David Machuca servía ahí para Uriel Martínez, se le iba a desviar esa pelota. Y va a llegar en el minuto 7 una corrida de las tantas que debe tener en su haber Franco Fabatier. Y fíjense que Lío Marega, lo engancha con la pierna derecha, en definitiva. Porque cruza, claro. Y arrastra, ¿no? Exacto. El envión. Sí, señor. Bien cobrado el penal. Y va a ir el Gaby Silly. Buena ejecución. El arquero para un lado, la pelota para el otro, y se ponía el partido 1-1 a los 8 minutos. También era justo esto, porque ambos habían generado sus ocasiones. Reitero que los arqueros habían evitado todo hasta este momento. Y a partir de acá empieza de alguna manera otro partido. Fíjese el tiro libre de Yacir Olivares. Había 3 posibles ejecutantes ahí como para engañar. Se iba cerquita. Otra vez Machuca, en este caso, que le arrancaba la amarilla a Pablo Cantero, lo salió a comer. Por momentos no lo podían controlar a David Machuca. Acá un error de Sergio Martínez. No estaba fino José Hacker. Y otra vez Furrer, casi sobre la línea. Mire la salida de Machuca acá, con toda la clase. Se venía Colucci para tratar de buscar el segundo gol. Se iba Bruno Núñez.
empezaban las modificaciones en ambos lados. Y otra vez Machuca, que tomaba la pelota, cuando la agarraba ahí en 3/4 de cancha, generalmente terminaba en algo productivo para Atlético y Tiro. Por momentos también estaba demasiado atrás. Seguían las modificaciones, se venía Juan Cruz Oviedo, se venía Lucas Toledo, también goleador para tratar de desequilibrar la media vuelta de Lemi Núñez, otra vez Bertelo. No, son incontables las buenas intervenciones de los arqueros. Otra vez Uriel Martínez en esa volea y otra vez Frankie. Ese era difícil, porque le pica antes. Sí, ahí le pica justo antes. Claro. Y la última, casi un blooper, porque mete el puñetazo Furrer, le termina pegando al Bocha y bueno, por suerte, para el arco de Tiro la pelota terminó saliendo. Y esta era la última, 1-1 empate, justo empate. En el ping-pong, 9-9. Mire usted. Está bien la repartija de puntos, entonces, ¿no? Sí. Le sirve más a Román que a Tiro, por supuesto, que Tiro viene peleando allí el 8º lugar, es 9º. Claro, no tiene asegurado todavía. Y no está, tendrá que pelearlo. El que no tiene problemas, que se aseguró la punta de clausura y la punta de la tabla general, fue Barrio Norte, que el viernes fue a cancha de Campo y Villa. Baterías Fabián, le brindamos la solución inmediata al problema de energía en su auto, camión, lancha o maquinaria agrícola. Asistencia a las 24 horas al 30 63 46. Si miramos la tabla, el mejor contra... uno de los últimos. Uno de los últimos, ¿no? Claro. Que es Campo y Villa, que en esa cancha siempre es difícil. Pero bueno, aquí Barrio Norte, arbitraje de Nico Molina con David Machuca. Y allá atrás Nelson Esperanza era el otro, ¿no? Ahí le agradezco a Gervasio que le pedí que me acomode en una camioneta y marcha atrás, entonces pudimos ir un poquito más de altura, por lo menos desde la caja de una camioneta. Y rápidamente Barrio Norte empezó a tener chances, ¿no? Aunque Fernando Romero también en esos primeros minutos obligó a esta muy buena tapada de Elian Buseguín, pero tuvo 2 Campes. Esta también, que no alcanza a definir el hombre de Campo y Villa, hasta que el primero quedó, Maxi Rodríguez quedó en el camino, salió a destiempo y Emiliano Milesi de un pelotazo la alcanza a desviar de cabeza. Allí en el primero, fíjate, justo se la desvía, quedó detrás de Milesi Rodríguez y bueno, antes de los 5 minutos Campo y Villa ya estaba perdiendo. Y en el siguiente ataque, otra vez, con toda la facilidad, todo el tiempo del mundo, Maxi Rodríguez también quedó en la mitad del camino y por arriba Milesi establecía el segundo con todas las facilidades. Y casi como ocurrió en Campeones Soccer, Barrio Norte se va a poner 3-0 en 20 minutos, porque el tercero llegó, tuvo incluso Milesi antes de marcar el tercero, a los 21 va a llegar el gol que se le escapa entre las piernas a Rodríguez y a los 20 minutos el partido estaba prácticamente definido. Si bien uno esa afirmación no la puede hacer nunca con Campo y Villa, pero claro, físicamente lo sintió. El martes había jugado un partido exigente en cancha de Tigre y aquí Barrio Norte que hizo los 3 y después que sufrió esto, que me parece que va a ser lo peor que le puede haber pasado a Barrio Norte, un esguince de tobillo de Emiliano Milesi y en la jugada anterior el que se fue, ahí, fíjate cómo se le traba el tobillo, ¿no? Ahí. Claro. Ahí, mirá. Sí. Tiene mala suerte Barrio Norte porque el año pasado a Mateo Buseguín le había pasado algo parecido. ¿En esta cancha? En esta cancha, sí. Y ahí los 2 cambios, Zampar por Alexander Ciprés, que con un problema en el talón, me parece que lo de Ciprés es más complicado,
Sampar tuvo de cabeza esto. Fue demasiado de todo de Barrio Norte. Solo el comienzo tuvo Campe y Villa las chances. Brian Vicentín no estuvo acertado, pero pudo haber sido mayor la diferencia, ¿eh? Esta fue una buena intervención de Liam Museguín, sin problemas para Barrio Norte. Sobre el final del primer tiempo, Brian Vicentín también tenía ese de zurda que se iba desviado, pitazo final de ese primer tiempo, y en un segundo tiempo donde así se iba a Milesi, con el tobillo. Y en el segundo tiempo, que ya pasamos a ver, en el segundo tiempo que ya pasamos a ver, Barrio Norte manejó, si bien en un momento se quedó, tuvo algunas chances Campe y Villa como esta, pero bueno, no cometió el error que había cometido por allí en Campeones Soccer, que se desconcentró totalmente y Soccer se lo pudo empatar. Acá había mano de Sampar que convertía, parece que ahí la acomoda, le pega en el brazo derecho. Mire, Tuto con Brian, daba para esto el partido, que claro, la sensación es que ya estaba definido. Va a llegar una gran jugada de Kevin Monzón. Decía, Campo y Villa fue, inquietó de alguna manera, pero Barrio Norte lo supo manejar. Fue el momento... promediando ese segundo tiempo, ya entraba Facundo por Pancho, Facundo Navarro, y va a llegar el cuarto. Una gran jugada de Kevin Monzón, que arrancó de la mitad de la cancha, la llevó como pudo. La cosa es que se dio para Vicentín, Vicentín tiró el centro atrás y Juan Martín Pez abrió el pie y puso el 4-0 para que Barrio Norte asegure el triunfo. Sabiendo que Tigre estaba perdiendo con la Costa. Claro, porque se estaba jugando en simultáneo. Los 4 equipos de Avellaneda jugaron el mismo día, a la misma hora. Inédito. Sí, creo que nunca habrá pasado. Mira quién volvió ahí. Volvió Jonah, casi tuvo el gol, se lo sacaron. Aquí, una vez más, una gran salvada, creo que es de Escarel. Pudo haber aumentado Barrio Norte el marcador, pero bueno, esta es la que le decía de Jonah Espontón, que la tapa muy bien Maxi Rodríguez. Fue todo de Barrio Norte, que ganó, que terminó goleando 4-0. Se venían todas las variantes en Campo y Villa, pero pitazo final de Nico Molina, indiscutido triunfo de Barrio Norte, que, como le decía, sabiendo que la Costa le había ganado a Tigre, ya se hacía puntero del clausura y mantenía el liderazgo de la tabla general también, porque hasta ese momento Matienzo estaba empatando. Claro. Hasta ese momento las noticias eran que Matienzo lo empataba. Sí, nos metemos ya que estamos en el otro partido de Avellaneda. En Avellaneda, en cancha de Tigre. Sí. Cancha de Tigre. ¿Necesitas dinero rápido? En Mutual La Costa te ofrecemos préstamos hasta en 24 cuotas y con mínimos requisitos. Consultanos al 483-421 o por WhatsApp 3482-628294. Estamos en calle 12 355 Avellaneda. César Rafín en la cámara, estuvo Carlitos Cuadro allí. Un Tigre que, como habíamos visto, venía de ganarle a Campe, y una Costa que sorpresivamente había sido goleado por Reconquista. Claro, el fin de semana, 4-1. 4-1, sí, rarísimo señor. Ese resultado, pero bueno, después yo vi Reconquista y pude entender un poquito más. Claro, ¿no? Claro, que era con el debut de Cristian Otto como técnico. Claro. La primera la tenía Brian Escarel para Tigre, y esto le pegó al arco Nacho Villarreal. Me parece que sí, por cómo pone el pie, ¿no? Buena tapada de Nahuel Gómez, de paso le mandamos un saludo a Vivi, que está mirando el programa, que acompaña siempre a Nahuel.
y Agostina si anda por ahí también. Esta fue muy clara de Juan González, que ya se acercaba al gol, o por lo menos al arco, de cabeza después. Y esta también, desde la posición de la cámara, parecía que había entrado. Y Kevin Cabrera, que anticipa, gana metros y sirve para que Ayrton Oviedo, en el minuto 32, después de esa corrida, y ya tirándose al piso, defina, se mete bien en contra del segundo palo. No llega Nahuel Gómez, no sé si no toca incluso el palo, y lo ganaba 1-0 la Costa. Ayrton Oviedo que está teniendo un buen pasar en la Costa, Sí, sí, ahora sí, con el Pipi incluso sostenido como titular. Claro, exactamente, la continuidad. La amarilla para Mauri Chávez, que llegaba tarde, daba la sensación a esa pelota. Y después va a llegar uno de los golazos de la fecha. Juan González, que ya tiene otros goles así, no iguales por supuesto, pero similares. Recordábamos ayer uno que hizo en cancha de Central. Exacto. Que la paró con el pecho y le pegó de volea. Exactamente. Va a ser uno de los grandes goles del año, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Va a estar peleando allí. Si vamos a hacer un top 10... Tiene que estar en el podio. Y podría estar entre los 10 seguro, ¿no? Golazo entonces de Juan González. Y 2 golpes para Tigre, porque decíamos en el minuto 32 Oviedo, en el minuto 40 Juan González, y en el Instagram apareció un comentario que decía, y sí, el loco, por algo le dicen el loco González, golazo. Y Tigre que va a tener con Juanjo Martínez, esta que hubiese sido una suerte de carambola, porque era un rechazo de la Costa y el rebote que terminó yendo hacia el arco de Defensor de la Costa. Final entonces 2-0 del primer tiempo. Sí, señor. Presentamos el segundo. Junto a los vecinos, avanzamos con obras que transforman. Y la primera en el segundo tiempo la va a tener Brian Escarel, que venía de convertir también. En la semana, digo. Pelota al fondo. Y Escarel que gana en el primer palo. Buen salto. No alcanzó a ajustarle a la pelota. Y va a llegar. Bueno, esto que tranquilamente podría haber sido gol en contra. Hay una buena reacción de Espinosa en lo que fue un corte de Juan González. Y acá, lo que decíamos en el partido en la semana, una jugada casi igual que la tapó el arquero de Campe. Maxi Rodríguez se la atajó, acá no. Acá no llegó Espinosa, pero es calcada porque se saca de encima un jugador y define cruzado. Lindo gol. Y otro que viene haciendo muchos goles, Brian Escarel. 38. Claro, pasó poco en el segundo tiempo, recién en el 38 el gol, pero de acá va a quedar mucho más para ver. Pasa esto, ¿no? Ahí la sostiene con la mano, la tiene apretada. Para mí es correcto lo que... Está bien lo que sanciona. Lo que sanciona, porque cuando cae acostado, pone la mano sobre encima y la presiona, ¿no? Me parece que sí, la tenía. Tenía ya posesión. Claro, está y después la agarra. Claro, está claro que el arquero entiende que no la llegó a tomar porque la apoyó con una porque sola. No la levantó, pero eso no implica que no la haya tenido. Puso en riesgo allí. Creo que estuvo bien Francisco González, ¿no? Muy bien, y se la perdió, me parece que fue Bruno Medina, en definitiva, no pudo aprovechar el tiro libre. Después va a tener varias sobre el final. Y va a llegar al travesaño los 43 a de Bruno Sosa. De Bruno Sosa. Y en el minuto 45 entra Tomás Tanino. Se lo perdía Alexander Sánchez o Javier Sánchez. Y fíjese, Tomás Tanino pierde la pelota acá contra Zárate y mete una patada criminal. Me parece que también es un acierto esto de... Ese juego brusco, grave. Claro. La cuestión es que Tanino llegó a jugar 4 minutos o 3 minutos y pico. En el minuto 49 se va a ir expulsado. Una lástima porque... tiene pocos minutos Tanino y bueno, no lo supo aprovechar cuando tuvo la oportunidad. Sí, señor. Victoria de la Costa, entonces, que está allí en la tabla de posiciones, está allí, expectante. Es de los que puede llegar, pero no puede, si gana todo, ¿no? No tiene que resignar puntos. Depende de sí mismo y no sé si no depende de algún otro también, de algunos otros resultados, por supuesto, porque con esta victoria suma 26 puntos
y el octavo tiene 34, o sea, está a 8. A 8 puntos. Son 2 partidos y medio, que es Chicago. Que es Chicago. Pero encima de la costa está Tiro. Y está Reconquista, que tiene la misma cantidad de puntos. O sea, no solo depende que tenga que ganar todo, sino depende de que Tiro nos sume la misma cantidad de puntos que la costa. Claro, estoy pensando si la costa jugó con Chicago ya. Lo vamos a ver después. El clausura, ahora lo vemos. ¿Pausa? Bueno, no, nos vamos a Román. Ah, bueno. Vamos a Matienzo. Bueno. Vamos a ver cómo se definió Matienzo Racing. Javier Chicherit. Compra y venta de Hacienda en todas las categorías. Asesoramiento comercial. Cotización de Hacienda en el campo. Teléfono 3482-549135. Javier Chicherit. Seriedad, responsabilidad y confianza. No le gustó al maestro Pirola el partido. Muy malo, me dijo. Sí, es exigente, él exigente. El maestro es exigente. Racing que viene, que le cuesta levantar cabeza, y Matienzo que venía ya de 3 partidos sin ganar. Sí, sin 3 partidos por lo menos, ¿no? Sin poder ganar después de lo que había sido la apertura, donde se mantuvo invicto, ¿no? Así es. La cosa es que con Cristian Silvi en el banco, con Santi Pérez de titular, se puso un poquito de pierna fuerte, llegaba la tarjeta amarilla para Escobar a los 2 minutos. A los 2 minutos. Llegaba esta muy buena de Domínguez para exigirlo a Matías Villalba, José Antonelli y aquí el Santi Pérez, que obligaba también, con un remate desde afuera. Racing que venía de caer 2-1. Ante. A ver, ya lo vamos a chequear. Ya lo vamos a chequear, ¿no? Aquí me parece que acá no pasa nada, ¿eh? Estoy de acuerdo. No pasa absolutamente nada. Estoy de acuerdo, era sobre Zuligoy. Sí, señor. Aquí sí, va fuerte el Chelo Silli con la pierna arriba, me parece que no hay mucho para discutirle. Sí, la amarilla para él, ¿no? La puntita del pie. Deja la plancha sobre Hugo. Matienzo venía de caer en Malabrigo. Racing. Matienzo venía de caer en Malabrigo, sí, y sí. Racing venía de la costa. ¿Cómo había salido con la costa Racing? ¿Se lo había ganado la costa sobre la hora o no? No recuerdo. No me estoy acordando, qué lástima. Recuerdo. Bueno, la cosa es que se terminaba ese primer tiempo con poco para contar. Ya nos vamos a meter en el segundo. San Martín 1273. Teléfono 3482-261311. Teléfono farmacia 3482-678808. Y en el segundo sigue habiendo alguna piernita fuerte. La primera jugada que vamos a ver es justamente Zuligoy contra Maxi Domínguez ahí, metiendo abajo. Estaba en primera plana para verlo todo. No pusimos todas las amarillas, por supuesto, ¿no? Claramente que no. Santi Pérez con el tiro libre que se le iba desviado. Pero hasta acá, bien lo dijiste, relativamente pobre el primer tiempo, no hubo mucho y no va a cambiar demasiado en el segundo. Va a haber que esperar hasta el final. Empezaban las modificaciones, se venía David Salazar, Raúl Benítez en Racing. De la pelota parada, Gustavo Sánchez que no llegaba a acomodarla ahí. Y bueno, y acá la situación... le negó la mano, Cristian. Me parece que le decía que se apure, el Santi tomó su tiempo. Claro. No lo quiso. Tendrán que hablar en el vestuario los muchachos. Me dice el maestro que el Racing venía de perder con Platense 3-2. Sí, es cierto. Sí, señor. Bueno, y acá una jugada similar a la otra. A mí me parece que tampoco, ¿no? Que no pasó nada ahí. Esta sigue fuerte, se ponía muy fuerte. Raúl Benítez. Cristian que obligaba a esta tajada de Villalba en 2 tiempos y ya en tiempo de descuento. Se habían agregado 9 minutos. 9 minutos. Este partido. Y Javier, eran 8, sí. Ahora lo vamos a ver, pero después, acá hay una plancha, me parece fuerte, aquí sí creo que hubo, no se sancionó nada, pero fue fuerte David Salazar. Y ahí, Matienzo que va a seguir buscando, va a tener esta chance Maxi Pérez.
y otra vez Villalba, ¿no? Estuvo un poquito más cerca Matienzo. Esta increíble, cruza todo el arco y no llega Sender. Dice 8. Y Javier me dijo que estuvo perfecto, el adicionado estuvo perfecto. Bueno, vimos muchas faltas, Sí. así que seguramente atenciones hubo varias también. Y sobre el final, José Sarantonelli la peleó, tapó Villalba y le quedó a Maxi Pérez para que Matienzo se saque la mufa. Con algo de suerte, porque el Gato Pérez le pega cayéndose y termina pasando entre dos jugadores Sí. de Racing. Ahí fíjate, todo en perfecto, todos habilitados, la buscó muy bien Sarantonelli y llegó el gol del triunfo para que Matienzo vuelva a sumar de a 3. A los 49, Sí. no sé si lo dijimos. Sí. Que Barrio Norte no se le escape, está solo un punto arriba en la tabla general. Y sobre el final tuvo una chance más. Victoria de Matienzo, cámara de Emiliano Trevisani, cobertura de Javier Pirola. El Raya sumó de a 3. ¿Seguimos? Uno más. Vamos para la Sarita, Sí, señor. domingo por la tardecita. Sí, señor. Recibiendo a Campeones Soccer. Le mandamos antes que nada un saludo a Alberto Altamirano, capitán número 2 de Campeones el Soccer. comandante. El comandante que tuvo un pequeño accidente en su casa. Esperamos que se mejore. Le mandamos un abrazo. La Comuna de la Sarita, apoyando el deporte de la región. Con el arbitraje, a ver que lo tengo por acá, dirigió Rubén Berchi este partido, con Roberto Chino Ávila y Facu Benítez. Ya caía la noche, este partido se jugó a las 19. La primera, Axel Feldman, que va a presionar a De los Reyes, y acá algunos lo pidieron penal, el propio Feldman ni siquiera lo reclamó, y en líneas generales va a ser muy superior la Sarita desde la generación, ¿no? Desde el juego y las llegadas al área rival. Primero Rosendo Maciel, después Mateo 40 acá. Una Sarita que está con chances, le digo, porque tiene un partido menos. Claro, a deuda contra Racing, contra Román, que se juega el miércoles. El miércoles. La Sarita tiene 24. Una hipotética victoria frente a Román lo pondría. También se juega en la Sarita este partido, ¿no? ¿O en Román? No, en Román. En Román. En Román. 27 puntos. Claro. Bueno, mientras vemos cómo la Sarita llegaba con peligro, pero si no era Altamirano primero, después Gastón Vizgarra, iban evitando la caída del arco y no se rompía el cero en la primera mitad. Ferretería Padmet, máquinas y herramientas para todos los rubros. Aquí encontrarás lo necesario para todo tipo de trabajo, para el hogar, seguridad industrial y mucho más. En calle 21, a metros de Ruta 11 Avellaneda. Bueno, se había ido por lesión Alexis Gamuzamian en la Sarita en el primer tiempo. En el segundo tiempo, lamentablemente, un partido accidentado. Rosendo Maciel, después del rebote, estrellaba la pelota en el palo. Y acá Mauricio Coronel, que estuve averiguando, me dicen que estaba como mareado, no sé si habrá tenido algún golpe. Se iba reemplazado por Facundo Pereira, interesante Facundo Pereira. Y una de las más claras de Campeones Soccer la tiene Axel Feldman con este cerquita, remate. Sí, tocó la red. Empezaban las modificaciones, Villalba y Vázquez en la Sarita. Va a haber otra muy clara acá que la va a tener justamente Zúcar Vázquez, ni bien entraba. Triple chance porque después Vizgarra y después Altamirano desde la línea. Triple chance y no podía convertir la Sarita hasta que va a llegar en el minuto 15 el gol de Juan Ferrari. Defensor goleador si los hay, en adelante. Sí, en adelante. Había hecho varios el año pasado. Sí, ¿no? sí. ¿Es el primero que hace acá? No, debe ser el segundo o tercer gol, ya tiene varios. Lo cierto es que lo ganaba la Sarita. Y otra vez acá la mala suerte, Barrios, este jugador interesante. Que me gustó mucho el otro día cuando entró contra Barrio Norte. También en camilla. Sí, me da la sensación de que antes de pisar se tuerce ahí, porque no lo llega a tocar Ferrari. Y bueno, la mala fortuna, pero me dicen que está bien, que fue una torcedura solamente. Nico Caballero, que tenía esa que se iba cerquita,
Iba a llegar en el minuto 33, todavía que no le estaban saliendo las cosas durante todo el primer tiempo. Finalmente tiene la revancha ahí casi desde la media luna, el punto de penal. Define ante el cierre de Romero y la salida de Vizgarra, y se ponía 2-0 la Sarita, que era justo, que incluso podría haber merecido más. Todavía que es uno de los goleadores que tiene el campeonato. Claro, ¿no? Claro. Entra Maxi Aguirre, que me dice... Bueno, después se venía Víctor Rivero en Campeones Soccer. Le decía, mire esta, Peche García, que entraba junto con Maxi Aguirre. Y el dato de Guille Bolletti, nuestro colega, que Maxi Aguirre sería el jugador más longevo que tiene la liga con 46 años. ¿Y usted le cree a Bolletti? Tiene los datos, Bolletti. Sí. Pues sí, porque está él y después está... Carlito, seguro. Claro, porque Adrián Otto sería más grande, pero Adrián no es parte del plantel. Sí, a veces juega, sí. Claro, tuvo que ser rueda de auxilio en el arco de Reconquista, pero bueno, una marca para Maxi. 46 años jugando en primera. Para cuando se retire tengo un gol allá del 99, 2000. Claro. Sí, tengo. Muy bien. Ahora sí, nos metemos en una pausa, Edgardo. Tomamos un poquito de agua y después sí, lo que nos queda. Alumni adelante, Reconquista Juventud y Platense Chicago. Con CIE Deportes. Recuerde, en 9 cuotas sin intereses con la tarjeta del Banco Nación, hasta un 25% de ahorro en reintegros. Usted va a CIE Deportes. Y si es con la del Banco Credit Cop, hasta puede sumar un 40%. Un 20% por la tarjeta, un 10% si cobra el sueldo en el Credit Cop y un 10% más si lo paga por QR. Claro. 9 cuotas sin intereses. Pase por CIE Deportes, la casa del deporte por excelencia. Aproveche todas estas promociones. Después... CIE Deportes, cada día más y más. Adidas, Puma, Fila, Olympicus, Topper, Diadora y las 11 marcas restantes para vos y tu familia. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas, más paletas y raquetas. CIE te da ese plus todos los días, 3 sin interés en calzados. Avejer 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. Para su auto, camioneta, camiones o maquinaria agrícola, Terna Neumáticos. Representante oficial de cubiertas Yokohama en la región. Viaja seguro con Yokohama, lo último en tecnología. Terna Neumáticos, la solución en neumáticos nuevos o reconstruidos. Reparación de tren delantero y frenos. Trabajamos con todas las tarjetas. Encontranos en calle 40, esquina 65. Acceso sur por ruta 11, Barrio Las Flores, Reconquista. Teléfono 439-532. ¿Te imaginas una ambulancia que llegue a tiempo? ¿Te imaginas llegar antes a la facultad? Al trabajo. A tu casa. ¿Te imaginas moverte de una ciudad a otra rápido y seguro? Muy pronto lo que te imaginás será una realidad. La tercera vía Avellaneda Reconquista está en marcha. Municipalidad de Avellaneda. Gonzalo Braidot, intendente. Porque los sueños impulsan proyectos. Porque no tienen edad. Porque concretarlos nos da vida. Porque queremos verte sonreír. Mutual Román Fútbol Club. Impulsamos tus proyectos. Está picante. Bueno, estamos en la picada nosotros justamente.
Gracias a Danielón. A Danielón le tengo que agradecer. ¿El obsequio? No, obsequio me lo cobró. Bueno. Pero la semana pasada me obsequió, sí. Yo cuando llegué al canal y lo vi a Carlitos Frattini, que generalmente no lo vemos, dije yo, ¿qué está pasando acá? Había sido que era por la picada. Sí, había venido por eso. Olió cartucho. Como goleador que es, claro. Tiene olfato. Nos vamos a cancha de Racing porque allí Alumni recibió a Atlético Adelante. A ver, o el que venga. Vamos. Cada día más y más. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas. Avejer 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. Voy a tratar de buscar. Mire, me encontré. Qué bárbaro. Mire. Ese está siempre ahí, ¿eh? Bueno, le ocupó el chaleco al negro Duarte, a Rodolfo, estaba cómodo. Estaba especial el solcito para tomar sol allí, ¿no? El minuto de silencio que se hizo en todas las canchas el domingo. Claro, por Jorge Messi. Por Jorge Messi en todo el fútbol argentino, acompañando el dolor del capitán. Y en el inicio, Adelante tenía esa de Capelletti, pero después Alumni con Isaías Solís se fue haciendo eco del manejo de la pelota, lo complicó Adelante, fue mejor, bien Tomás Sánchez, y llegó la apertura del marcador. A los 14, Juancito Pérez. 2 goles en la semana. Perfectamente habilitado, allí quedó enganchado Luciano Maniago, lo gambeteó a Adilson Fontana y Juancito Pérez, que cuando no se mete en la escaramuza sí. Es un crack. Y después le costó a Adelante, y para colmo, allí se resbala Álvarez y Juan Pérez cambia de frente para que este chico, David Escobar, que jugó con la 14 porque el titular hubiera sido Renzo Orsán, no tenían el carnet. Entonces, David Escobar, que le digo, jugó muy buen partido, a mí me gustó mucho, a los 24. Y Nico allí, qué grande, Nico Pérez. No falta nunca. Cantándole, alentando al rojo. Adelante, que fue con empuje, pero no fue con ideas, no se hizo de la pelota, perdió la mitad de la cancha. Era esto, ¿no? Era meter gente en ataque, pero sin tantas ideas. Alumni era un poquito mejor, incluso Tomás Sánchez tenía esta que se iba por arriba. Mucho pelotazo, esta sí fue clara de Capelletti por arriba, un cabezazo sobre el final de ese primer tiempo, pero a los 43, Kevin Gutiérrez, que tenía amarilla, va fuerte con el brazo. Y fíjese, ahí llega Juancito Pérez. Ahí está, le pone el brazo, creo, Kevin Gutiérrez, que si no era roja, esta fue roja directa, me parece que no hay mucho para discutir. Sí, está bien. Tenía amarilla de todas maneras. Y en esa escaramuza, en ese tumulto, parece que también hubo algo. Bueno, es que lo que dirá el informe de Ricardo Acebey, pero se fue expulsado increíblemente Juan Pérez, cuando en realidad el que se iba a quedar con uno menos porque había perdido, había perdido un hombre adelante, ¿no? Y le facilitó las cosas Juancito Pérez haciéndose expulsar allí, ¿no? La cosa es que sobre el final David Escobar tuvo el tercero para adelante, que reitero, fue mejor en ese primer tiempo porque le manejó la pelota en la mitad de la cancha, sobre todo con un buen partido de Isaías Solís, buen partido de David Escobar, buen partido de los de arriba, Tomás Sánchez con Juancito Pérez, por supuesto, y Enzo Pizzetti. Segundo tiempo. Pan y Manteca Sandwichería, el food truck con mayor trayectoria de la zona. Pan y Manteca, marca registrada en la región. Olesio Casi Patricio 10, delivery 527-039. En el segundo tiempo se vinieron Carlitos Nali y Ulises Martínez, y esto le hizo bien adelante porque los dos entraron bien. Ulises metiéndose por todo el frente de ataque, Carlitos pivoteando y haciendo jugar al equipo, ahí tenía esa chance.
Pero Alumni no resignaba. De hecho, Enzo Pizet tenía esta y obligaba a una buena tapada de Adilson Fontana. Y llega a los 17 esa chilena y sobre la línea la saca con la mano Elías Sánchez y va a ver la roja. Y esto sí que va a ser decisivo para el transcurso de lo que quedaba del partido, ¿no? Porque quedaba por lo menos media hora por jugar. Carlitos que tiraba esa chilena y ahí Elías Sánchez, para evitar se queda con uno menos, en realidad se queda con 9 hombres Alumni y 10 adelante. Carlitos definió, puso a los 17 el 1-2 y a partir de ahí sí, adelante empezó a manejar la pelota con Benjamín Fabatía en la mitad de la cancha, con Ulises Martínez pivoteando. Ya claro, Alumni con 9 hombres le costaba y parecía sostenerlo, era toda una utopía. Piquín que tenía esto, Joaquín Ramírez le dio de derecha. Sin embargo, Alumni no va a dejar de atacar y va a generar chances. Va a generar chances como esa de Enzo Pizet. Y mire esta, que para mí la hace perfecto. David Escobar la enganchó, lo vamos a ver de nuevo y hay un... Sí, porque aclaró el panorama. Fíjate, ese amague es fantástico. Y estuvo muy bien Adilson Fontana. Hubiese sido el 3-1 para Alumni, pero claro, después adelante. Empezó a generar chances, esta que tenía Carlitos. Y ahí sí, a partir con 9 hombres que se quedó Alumni, la pelota fue exclusivamente de adelante, ¿no? Y llegó a los 34 Ulises Martínez con un muy lindo gol. En definitiva vinieron los goles desde el banco. Desde el banco, sí señor. Creo que quedó tapado allí por 3 hombres de Alumni. Alexis Sandoval se metió contra el palo y con 10, casi 15 minutos por jugarse, adelante. Empataba el partido y fíjate vos, va a tener esta y la tapaba Adilson Fontana. David Escobar tenía y sobre el final adelante no lo pudo ganar a pesar de que jugó, te diría, casi 35 minutos con un hombre más, 10 contra 9, pero fue un buen punto. Me gustó el primer tiempo de Alumni y después, claro, con 2 hombres menos, con 2 expulsados y adelante con 1 menos, la pelota, la posesión del segundo tiempo fue de Atlético Adelante, que llegó merecidamente al empate. Quizás suena poco para Adelante, que está peleando allí, pero bueno, viene de 2 empates adelante. Sí, eso te iba a decir, irregular, porque viene de ganarle Atlético y Tiro en un buen partido, recordás, después en la semana tiene estos 2 empates. Lo que sí es muy regular en Adelante es Adilson Fontana. Adilson Fontana, lo mejor que tiene Adelante en los últimos partidos, por lo menos que pudimos ver. Sí, señor. Nos metemos ahora el domingo también, Reconquista Club de Fútbol con Juventud. Con Juventud, sí, señor. Stilo Limpio. Artículos de limpieza. Brindamos productos de calidad en limpieza y desinfección pensados para tu hogar, para instituciones, industrias y empresas en general. Además, hacemos el mantenimiento de tu piscina para que esté perfecta todo el año. Stilo Limpio. Artículos de limpieza. Bueno, hermosa tarde, hermosa tarde de domingo. Allí Reconquista recibía a Atlético, Juventud y Malabrino, un Reconquista que con nuevo técnico había ganado en la Costa. Darío Ponce con Cheche Ávila y Germán Carrizo. Entró dormido Juventud y el camarógrafo. En realidad yo estaba subiendo en Instagram. Estaba subiendo el inicio y Agustín Pérez al minuto 20 apareció allí, de un pelotazo de Martín Guida para establecer el 1-0 desde el vestuario, le diría yo, porque marcó al minuto. Y no se despertaba. Juventud tardó por lo menos 20 minutos en reaccionar. Allí había un bracito
Y después, acá hay otro bracito. Esto un poco disgustó a Juventud porque sí fue amarilla para Nico Sian, no había sido amarilla para Altamirano. Y mirá esto, ¿qué te vas a acordar? Un empujón. Sí, señor. De Nico Massín, que recibió un pelotazo de Adriano, y Darío Ponzi me parece que hace lo perfecto. Amarilla para Altamirano, amarilla para Nico Massín. Una jugada parecida había sido la expulsión de Lalo Ramírez en cancha de Juventud, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, allí lo tenía Nico Sian, Matías Cardoso. Fue mejor Reconquista en este primer tiempo, a pesar de que, le decía, Juventud tardó unos 20 minutos en reaccionar y se encontró con una buena tarde Lautaro Portela, que aquí se lo tapa y resuelve perfecto, para el costado, al remate de Nico Massín. Y después va a tener otra más. Yo le decía que este era el programa de los arqueros. Sí, señor. Tremenda esta etapa. Sí, sobre Fabricio Delgado, sobre el final de ese primer tiempo, Juventud tuvo estas dos claras chances como para llegar al empate, ¿no? Fran Enz, que jugó un buen partido también, el marcador central, pitazo final para ese primer tiempo que lo tenía a Reconquista Club de Fútbol ganando desde el inicio. Vemos el segundo tiempo. Juntos estamos construyendo una ciudad moderna que se proyecta a futuro, asumiendo los desafíos del presente. Gobierno de Malabrigo, el valor de trabajar juntos. Y en el segundo tiempo, todas las variantes, Tres variantes, el Pollo, venía Luciano Gutiérrez, venía Mauricio Rufanats. Mire lo que va a sacar Portela aquí. Ángulo, Tremenda, se la saca a Nico Sian, hubiese sido un golazo. Es cierto que no fue con tanta velocidad, lo encontró bien parado, pero gran reacción de Lautaro Portela. Y después Fabricio Centurión, que combinó con Fidel Magot, se lo sacó de encima a José Fabro y entre los dos centrales lo buscó a Agustín Sopérez para que a los 7 minutos de ese segundo tiempo Reconquista Club de Fútbol ponga el segundo tanto con una muy buena jugada de Fidel Magot. Y después Juventud de la pelota parada, que estuvo algo impreciso, imágenes que solo las vemos en el fútbol de Liga Reconquistense y que las ven acá, porque estamos atentos a todas las cosas, ¿no? Va a tener, y mire lo que pasa acá, hay una carga sobre el arquero, cae Lucas Duarte y Juan Lucas Silva con Gutiérrez, con Luciano Gutiérrez. ¿Qué hace Luciano Gutiérrez? ¡Tuc! Ajá. El tosco. Un correctivo, un correctivo que no lo vio nadie. Y ahí recibe un correctivo también. Pero bueno, estaba de espalda y nadie lo pudo ver. Sí, salvo nosotros. Nosotros, salvo nuestra cámara, ¿no? Se iba Agustín Sopero, una de las figuras del partido. Y Juventud, que tuvo una floja tarde en sus individualidades, que normalmente suelen resaltar, y cuando no, se encontró con Lautaro Portela. Este remate de Luciano Gutiérrez, que se iba cerquita. Darío Ponce, que me parece que redondeó un arbitraje correcto, no más allá de algunos fallos que podemos discutirle, alguna tarjeta que no son determinantes no para son el partido. Determinantes, me parece. La cosa es que Juventud se lleva una derrota porque no jugó un buen partido, porque entró dormido, porque sus individualidades no estuvieron a la altura de lo que normalmente suelen mostrar, y Reconquista, que ahí, con 2 victorias consecutivas, está queriendo meterse en la pelea. Otro de los 2 equipos irregulares. Sí. Porque han tenido partidos... Juventud viene a ganarle a Matienzo. Claro. Y bueno, no tuvo una buena tarde. No tuvo una buena tarde, para nada. El último partido de la noche. Sí, señor, domingo por la tarde. ¿Te gustó?
Estuvo bueno. Bueno, lo presentamos. Platense recibiendo la visita de Chicago. Ahí estaba el trapo de Chicago, con el arbitraje de Nico Ojeda, Rubén Lescano y Claudio Franco, en la misma tarde soleada de este pasado domingo. Los muchachos de Platense, que suelen entrar con los chicos ahí en la cancha, dejando una linda imagen. Y un partido que empieza lindo, que empieza intenso, porque los dos proponían. Va a tener Martín Mendoza destacante, la salida de un arquero debutante que tenía Platense, que es Amílcar López, y va a haber peligro en ambas áreas. Sé cómo era una jugada tras otra, quizá no con tanto peligro algunas, pero Nahuel García, que probaba el arco ahí desde cerca, y va a llegar después de ese muy buen cambio. Fíjese cómo le gana es Ian Coronel sobre el arquero en altura. Y acá el gol de Iván Fernández, que lo habíamos visto marcar en la semana. Apresurado al salir Amílcar López allí, ¿no? Sí, me parece que le ganó la ansiedad. Después hay una charla en el entretiempo, el Tata Mancuello, que como que lo calma un poco. Después mejoró en el segundo tiempo, pero es cierto, había defensores todavía y se apura a salir el arquero. Y lo ganaba Chicago 1-0. Esto es el tercero de la semana. Iván Fernández había hecho los dos frente al Lugri. Exactamente, minuto 12. Y a partir de acá, Platense va a seguir intentando. Acá hay otra clara de Martín Mendoza, doble. Decía, va a intentar, Platense le costaba entrar. Y sin embargo lo destrabó con la pelota parada. Ian, otro que viene convirtiendo. Ian Vicentín. Que me parece que entró para quedarse. Sí. Titularidad para quedarse. Y que más lo miramos es más parecido al padre todavía. Cada vez que lo mirás es más parecido. Casi hasta en la forma de correr. Que no tenga la locura del padre, ¿no? Y fíjese acá la mala suerte de Nico Lugo, que no llega a despejar. No sé si la pelota le pica bien. Lo cierto es que no la controla. Y la agarró justamente el más rápido que tiene Platense. Y definió. Y en una ráfaga, porque en el minuto 35 había sido el gol de Ian Vicentín, en el minuto 40 se ponía en ventaja. Y eso es lo que uno no puede dar contra Platense, ¿no? Claro, exactamente. Del medio para arriba, Platense. Fíjese la velocidad acá de Vicentín de nuevo. Y Platense que va a empezar a generar una tras otra sin poder concretar. Mientras, bueno, en la defensa estaba un poco más tranquilo. Final del primer tiempo, 2-1. Ferretera Lobato, 20 años creciendo juntos. Te esperamos en ruta A009, calle 55 o en nuestra clásica dirección de Boulevard Lobato 1044. Y el segundo tiempo ya no va a ser muy bueno, como que dejó la vara alta al inicio del partido, porque Platense ya estaba más tranquilo, que lo iba ganando. Chicago no iba a poder, por un motivo o por otro le costaba juntar pases, le costaba llegar al área. Alejo Gómez, que tenía esta gran tapada ante Hernán Pérez. Otra para Chicago acá. Pero fue muy buena porque en la segunda pelota Lisandro Ojeda, que ya estaba en cancha, lo obligaba a Amílcar a sacar esa pelota por encima del travesaño. Y Chicago, que en su afán de ir empezaba a quedar jugado, y lo que veníamos diciendo, la velocidad de Vicentín le termina dando el tercer gol a Hernán Pérez, lo deja solo, llegaba solo también por el medio. Fíjese de dónde parte la jugada. Pero claro, un defensor sale a cortar y no queda nadie, era Matías López, el hombre de Chicago. Ya le costaba retroceder a Chicago porque salía a buscar el empate, lógicamente. Y se ponía entonces 3-1, esto es minuto 27 del segundo tiempo. Empezaban las modificaciones, se venía Fede Ayala, se venía Santi Viganotti. Tiene banco Platense, ¿eh? Tiene banco, tiene buen plantel, sí señor. Esta fue buena, de Lisa Ojeda. Se le iba cerca. Y después, bueno, ya lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Quedaba por ahí mal parado Chicago.
lo desperdiciaba ese Hernán Pérez, la ajustó contra el segundo palo. Santi Ortega, que también había entrado para Chicago, obligaba al debutante Amílcar López a estirarse para sacar esa pelota. Y va a llegar, esto es en el minuto 41, ya sobre el final, tenía amarilla Alejo Gómez. Después, cuando se va expulsado, dice, tenía que salir, y sí, tenía que salir porque se iba solo Matías Goy. Ahí lo vemos de vuelta. Lo termina llevando puesto. No sé si llegaba Matías Goy a la pelota después de que la había adelantado. Se va al arco Nico Lugo porque ya no tenía cambios Chicago. Y se va a enfrentar con Fernando Goy. Pero hay una buena ejecución de Fernando. Abre el pie, suave, al palo derecho, el arquero para el palo izquierdo. Y terminaba redondeando la goleada entonces Platense. Esto es minuto 43, no iba a haber mucho más tiempo. Ya estaban... Fernando, que venía medio errado con el gol, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí. el que tiene por ahí otra función también. Sí, juega un poquito más retirado y hace jugar un poco, sí, ¿no? La última la tenía Chicago ahí, pero no lo iba a conseguir. Final entonces y buena victoria para acomodarse Platense, que también mete dos seguidas. Venía Sí, de ganarle señor. a Racing, habíamos dicho. Sí, señor. Y bueno, pasamos a ver la tabla de posición, la tabla general. La tabla general, que es la que importa, porque de aquí salen los 8 que van a jugar el Petit final. Barrio Norte es líder con 49. Matienzo lo sigue con 48. Juventud 42. Román con un partido menos tiene 38. Pero tampoco alcanzaría. De ganarlo iría a 41, ¿no? Claro, exacto. Tigre tiene 38 también. Platense con 36, se acomodó. Adelante y Chicago tienen 34. Hasta allí los 8 que hoy, si terminase el campeonato, estarían jugando el Petit. Muy bien, lo sigue en el puesto 9 Atlético y Tiro con 31 en la pelea. Y la segunda parte, fíjate, Reconquista y La Costa tienen 26. La Sarita con 24. Con un partido menos. Exacto. Puede llegar a ser décimo si lo gana. Alumni y Campo y Villa ya sin chances, 14 puntos, y Campeones Soccer con 10. Pero fíjate, incluso Racing me parece que está lejos de toda chance, ¿no? Son 11 puntos. Porque depende demasiado de los demás. Depende demasiado de los demás. Así que así está la tabla de posiciones. La del Clausura tiene a Barrio Norte puntero con 18, Tigre con 16, Matienzo y Román, que tiene un partido menos, tienen 13, al igual que Juventud. Matienzo, que es el único que puede llegar a tener la doble chance. Claro, ahí está la importancia de esta tabla, ¿no? Sí. Si termina primero del Clausura, Matienzo tendría doble chance. Tendría doble chance. Señores, espero que le haya sido de su agrado. Nos vemos el lunes. Una catarata de fútbol. Nos reencontramos el próximo lunes. Me parece que voy a tener un invitado para Archivo Vivo. O sea, Archivo más invitado. Más invitado. Muy bien. Que del exterior se viene. Y me parece que lo podemos homenajear. El próximo lunes, 17 de agosto, feriado. Claro. Acá estaremos. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo.